Sabemos que aquí están las personas que van a compartir y evangelizar Planeta Rica. ¿Lo crees? Yo sí lo creo, amén. ¿Por qué no hacemos una cosa rapidísimo? Todos los que están hasta allá atrás se hacen aquí adelante. Vénganse acá, hay lugares ya, se fue gran mayoría, pero quedan. Gracias. Vamos a aprovechar, sí, para que estemos bien atentos. No hay nada más hermoso y más importante en la vida del creyente que el escuchar la palabra del Padre hacia los hijos. Ok, y le invito a que se ponga sobre sus pies. Vamos a hacer una oración. Padre precioso, en el nombre de Jesús el Cristo, en nuestra vida en esta noche, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en esta ciudad de Planeta Rica, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Así que yo te pido, papá, en el nombre de Jesús el Cristo, que seas tú el que estés abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Si ellos se han quedado, Señor, es porque tú has dispuesto en su corazón el que ellos estén aquí, Padre. Así que te pedimos que seas tú el que estés hablando a nuestras vidas, que seas tú el que estés trayendo convicción a nuestro corazón. Y yo te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia para con esta iglesia y para con esta ciudad. Así que solamente tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que esta revelación, Señor, pueda darse a conocer, no nada más en Planeta Rica, sino en todo lo que es Colombia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gracias, pueden tomar su lugar. Bueno, brevemente, soy Roberto Cetina, vengo de la ciudad de León, Guanajuato, en una ciudad en donde es fuertemente lo que es la religión católica, pero Dios ha sido bueno y nos ha dado el privilegio de poder estar ahí compartiendo la palabra. Ciertamente, antes de que llegara la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ciertamente se batallaba en las congregaciones o se batallaba en la iglesia. Y yo quiero decirte, amado, que es un privilegio y es una gran bendición que hoy estés tú aquí en este lugar. Esta palabra, a lo mejor hemos hablado, hemos leído las escrituras, hemos visto, hemos leído estos pasajes, pero nunca, a lo mejor, bueno, en nuestro caso nunca se le había puesto y se le había dado la importancia por el cual Dios escribió esto en su palabra, ¿sí? Y quiero que me acompañes a Mateo 16, 13, 20, por favor. Y vamos a ver la confesión de Pedro. Y ahorita te voy a explicar, te voy a decir qué es lo que ha estado pasando en León, Guanajuato, a través de que hemos estado llevando esta palabra. Y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. 15. Y él les dijo: bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí le da una promesa: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera que él era Jesús el Cristo, ¿verdad? Y aquí comenzamos, amados. Es bien importante que tú y yo podamos discernir y entender
que no nada más es Jesús, o no es Jesús, Jesucristo, o Cristo Jesús, es Jesús el Cristo de nuestra vida. Y aquí Jesús había empezado su ministerio, ya estaba a punto de terminar su ministerio. 3 años y medio había pasado con los apóstoles, enseñándoles a los apóstoles, durmiendo, comiendo, cenando, desayunando, todo el tiempo con los apóstoles, con sus 12 apóstoles. Y entonces hace un momento, se para Jesús y les pareciera que les hace un examen a sus apóstoles. Y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que dice la gente ahora que hemos andado juntos? ¿Qué soy yo para la gente? ¿Quién dice que soy? Y entonces ahí todos pareciera que yo contesto, Jesús, yo contesto. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías, otro un profeta. ¡Wow! Y Jesús no es Juan el Bautista, ¿verdad que no? Jesús no es Elías, Jesús no es Jeremías, Jesús no es ningún profeta. Entonces pareciera que la gente no estaba entendiendo que el Mesías, que el profeta Isaías había mencionado 700 años antes, 700 años atrás. La gente no había entendido que el Mesías había llegado. Mesías y Cristo significan lo mismo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y significan lo mismo. Significan el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque antes nada más se ungían 3 oficios. Se ungían a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Amén. Por eso es Jesús el Cristo. Jesús era su nombre, el Salvador, Dios con nosotros, Padre eterno, Príncipe de paz, Emmanuel, ¿sí? Pero su oficio es el Cristo, perfecto Rey, perfecto profeta y perfecto sacerdote. Amén. Entonces dice Jesús: ok, ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y wow, sorprendentemente todos se quedan callados. Y nada más uno contesta. ¿Quién contestó? Pedro. Simón, hijo de Jonás, contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Por fin uno contestó correctamente. ¿Sí? Jesús el Cristo de nuestra vida. Jesús el Cristo. Ya no nada más tenemos un Salvador, ya no nada más tenemos a un Redentor en nuestra vida. Ahora tenemos un perfecto Rey, un perfecto profeta y un perfecto sacerdote en nuestra vida. Y pareciera que entonces, hoy por hoy, es algo que a la iglesia en México le ha costado trabajo empezar a discernir. Es algo hermoso. En una de los seminarios que estábamos dando allá en México, en una región que se llama San Miguel de Allende, una ciudad así como Planeta Rica, pero en el departamento de Guanajuato, en San Miguel de Allende, estábamos compartiendo el seminario. Días antes de llegar a esa región, subí un video por Facebook donde el pastor Cho está compartiendo esta palabra en la ciudad de Miami, en una congregación que se llama Vida Abundante, y estaba dando el mensaje. Entonces unas personas de otro departamento que se llama Querétaro vieron el mensaje. Un par de jóvenes, un matrimonio joven que tienen un ministerio de jóvenes allá en la Ciudad de México, y que van y alcanzan a los jóvenes de la República Mexicana. Entonces la esposa de este joven se llama Viviana, escuchó el mensaje y me contactaron por Facebook sabiendo que íbamos a estar en la región de San Miguel de Allende. Y San Miguel de Allende para Querétaro estamos hablando que es como de aquí a Montería, están cercas
las ciudades. Y entonces ellos nos solicitaban que si podían ir a visitarnos allá al seminario para escuchar el mensaje de que Jesús era el Cristo. Y cuando llegamos a San Miguel nos encontramos con ellos, y entonces ellos, impactada esta mujer, decía: pastor, es que estoy impresionada, escuché el mensaje y no pude dormir pensando: Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y no me dejó el Espíritu Santo. Por eso es que estamos aquí. Nosotros queremos conocer más de esto, queremos escuchar que Jesús es el Cristo, y queremos llevarlo a Querétaro, que los pastores se enteren que Jesús es el Cristo de Querétaro. Y ellos comprendieron en su espíritu esta palabra y lo que conlleva. ¿Sí? Acompáñame a Hebreos 4. (4:12), por favor. Perdón, se pegan las hojas con la humedad. Y fíjate bien qué importancia. Y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso fue lo que le pasó a esta jovencita junto con su esposo. Les partió, es algo que el Espíritu Santo no los dejó, los inquietó. Dice: esto no se está compartiendo, esto no se está predicando. Hemos viajado, hemos estado por toda la República Mexicana y no hemos escuchado que alguien esté predicando y compartiendo esta palabra, esta verdad. Se habla de prosperidad, se habla de sanidades, de milagros, de maravillas, y las congregaciones se llenan prácticamente cuando viene un conferencista para enseñarte sobre finanzas, cuando viene alguien para enseñarte sobre milagros, sobre sanidades. Pero pocas personas quieren escuchar que Él es el creador de los milagros, Él es el hacedor de maravillas, Él es el que prospera nuestro camino, Él realmente es el que resuelve los problemas de la humanidad, ¿sí? Y si hoy el equipo de México estamos aquí, su servidor, ¿saben por qué es? Porque Jesús es el Cristo, amén. Y porque en Él están resueltos todos los problemas, hasta de los pastores, amén. ¿Sí? Y por eso podemos estar aquí ahora compartiendo esta palabra, y es un privilegio. Acompáñame a Hechos. Hechos 4:12 también. Y dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. Pero pareciera que se ha estado dando nada más la mitad del mensaje. Hemos estado compartiendo durante mucho tiempo en México la mitad del mensaje, y hablamos de Jesús, hablamos de Jesús, hablamos que Jesús es el Salvador, y hablamos de Jesús, pero no hemos terminado de compartirle a la gente que es Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que en Él tenemos vida eterna, en Él tenemos vida abundante, en Él tenemos realmente la salvación, en Él tenemos realmente la sanidad, los milagros, maravillas, y que no hay ningún mejor milagro que alguien reciba en su corazón a Jesús el Cristo.
porque en Él está resuelto su problema, ¿sí? Y eso es lo que queremos compartirles, amados. Queremos que no hay otro propósito en la iglesia más que el compartir y el predicar que Jesús es el Cristo. Tenemos que cumplir lo que dice Mateo 24:14, ¿sí? De que este evangelio del reino, este evangelio tiene que ser predicado. ¿En dónde? En todo el mundo, ¿sí? Es la única señal que tenemos más exacta para la venida y el regreso de nuestro Señor, ¿sí? Por eso cuando Pedro y Juan se quedaron viendo al cielo, cuando Jesús, nuestro Señor, estaba ascendiendo, se quedan, llegan los ángeles. ¿Qué hacen ahí, hombres galileos? ¿Sí? No se queden parados, no se queden viendo nada más. Ahora sí vayan y sean testigos, vayan y compartan, muévanse, ¿sí? Y nosotros como iglesia tenemos que movernos y cumplir la evangelización mundial. Por eso no es casualidad que tú te quedes aquí hoy. Hoy nos vamos a las 10 de la noche, ¿les parece bien? Amén. Porque en ninguno hay otra salvación, amados. Y ese es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra? No estamos hablando de denominación, sino de la iglesia como el cuerpo de Cristo. No hay otro propósito que establecer el reino de Dios. Y ese se establece a través de la buena noticia, del evangelio de que Jesús es el Cristo. Porque no hay otro evangelio, ¿sí? Y pareciera que hablamos de muchas otras cosas. Acompáñame a Gálatas. Pero tengo tantas cosas que decirles, pero nada más tenemos 10 horas. Gálatas capítulo 1, por favor. Del 6 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo le hablaba a los Gálatas y les decía: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, ¿sí? Este versículo a mí en lo personal, amados, impactó mi vida. Este versículo realmente me conmovió. Este versículo me llevó a pedirle perdón a Dios, a pedirle perdón a Cristo, porque a veces por falta de conocimiento, dice su palabra, que por falta de conocimiento pereció su iglesia, ¿verdad? Pereció su pueblo. Y es algo que a mí impactó mi vida, este versículo. Porque a veces hablamos de tantas cosas, hablamos de Moisés, hablamos del arca, hablamos de Sansón, hablamos de David, pero no nos concentramos y nos enfocamos en hablar que Jesús es el Cristo. Y que en los 66 libros de las Escrituras nos habla que Jesús es el Cristo. Nos habla del Mesías, nos habla de Cristo, nos habla de que va a venir nuevamente nuestro Señor, y que es algo que como iglesia tenemos que empezar a trabajar y tenemos que empezar a salir a las calles y proclamar y predicar que Jesús es el Cristo de esta región de Planeta Rica. Regresando un poquito al testimonio, cuando estos jóvenes escucharon el mensaje, se abrieron las puertas para ir a predicar a Querétaro. Concluimos el seminario apenas la semana pasada, estuvimos 3 días compartiendo el seminario, jueves, viernes y sábado. Igual el día sábado estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, y la gente no se quería ir, quería conocer más de esta palabra. El día domingo nos invitaron a compartir a 5 congregaciones.
en la cual nos pudimos dividir el equipo y fuimos y salimos a compartir a las 5 congregaciones, y en las 5 congregaciones compartimos que Jesús es el Cristo de Querétaro, y la gente se comprometió para salir y evangelizar Querétaro, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere, y Dios está llamando a su iglesia hoy en día. La única forma en que vamos a lograr el que se cumpla el propósito y el anhelo de Dios, que se cumpla su voluntad, ¿sí? Dice su palabra que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y entonces todo vendrá por añadidura. Y hoy en día podemos ver, allá en todo esto que les platico pasa en México, aquí no, ¿ok? Allá en México pasa mucho. Pero pareciera que hoy en día hay una iglesia que está afanada en buscar las cosas materiales, está afanada en querer resolver problemas de su vida, cuando Cristo Jesús ya pagó en la cruz y dijo: consumado es, ¿sí? Y entonces, al estar afanados, nos hemos olvidado de salir y predicar el nombre de Cristo. Y entonces en 4 paredes hemos funcionado muy bien. Vamos los domingos, allá hay cadochos. ¿Aquí conocen los cadochos? ¿No saben qué es un cadocho? Cada 8 días va a la iglesia nada más. Sí, cada 8 días. ¿Sí? Oye, minero. ¿Sí? Cada 8 días. ¿Sí? Y todo el resto de la semana se olvidan de que tienen un Dios y se olvidan de la palabra, ¿sí? Entonces, esto está cambiando. Realmente mi vida como pastor ha sido corta, ha sido un periodo corto, apenas, pero era algo que en mi corazón había de que algo no estaba funcionando bien. Y entonces recibía llamadas: pastor, ya pasó esto, pastor, ya pasó aquello, pastor, ¿qué hago? Pastor, ¿qué digo? Y la gente, mi vida estaba colapsando juntamente con la iglesia, ¿sí? Y ahora que la gente sabe que Jesús es el Cristo y que el problema ya no es problema y que el problema está resuelto, ¿sabes qué, amado? Ahora me hablan: pastor, hoy recibió uno a Jesús el Cristo. Pastor, ahora vamos a predicar en tal lado. Pastor, ahora vamos a hablar en una iglesia. Pastor, hoy vamos a compartir en el sanatorio, en el hospital. Y la gente empieza a moverse y la gente empieza a conocer que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y tenemos que entender algo, que realmente el problema de la humanidad es solamente uno. El problema de la humanidad no es la pornografía, no es la drogadicción, no es el narcotráfico, no es la prostitución. El problema solamente es uno, el del hombre. Y el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios, ¿sí? Y ese es el problema, que son hijos de Satanás, como dice la Biblia. No hay medios con Dios, y ya saben que no hay medios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo, ¿verdad? ¿Sí? Cuentas claras, eternidad segura, ¿sí? Entonces, la gente, aquí tú y yo lo sabemos, pero la gente afuera no. La gente sigue siendo controlada por Satanás. La gente sigue viviendo, y por cuanto están controlados por Satanás, viven en su pecado, y por cuanto están en pecado, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de Dios, ¿sí? Entonces, acompáñame a 2 de Pedro. Dos 9, por favor. Perdón, es Primera de Pedro. 2:9. Dice el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y a su luz admirable. ¿Sí? Y yo creo que ese pueblo está aquí. Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Nación santa, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de Dios. ¿Sí? Que nos sacó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, 11. Y eso es algo que estamos haciendo en la Ciudad de México, compartir el núcleo de la Biblia, compartir el evangelio de la Biblia, el evangelismo bíblico y el fin de la Biblia, que son 4 cosas fundamentales que debemos de conocer como iglesia. Debemos de conocer el origen del problema, debemos de conocer por qué la gente, aún nosotros, a veces batallamos en algunas áreas de nuestra vida. ¿O no es así? ¿Sí? Creemos que Dios es un pagacuentas, creemos que Dios es un resuelve deudas, siendo que Él ya resolvió lo más importante, ya resolvió nuestra eternidad. ¿Sí? Y eso es lo que es Dios para nosotros. Y cuando tú y yo sabemos y nos es revelada esa palabra y la empezamos realmente a vivir, la empezamos realmente a ejecutar, entonces, ¿sabes qué? Empezamos a vivir en la añadidura de Dios. Y es una bendición y es un privilegio vivir de esa manera. El poder descansar en Él, ¿sí? Y entender que Él es el que se encarga de todo. Él es el que resuelve realmente mi vida, y que mi vida depende solamente de Él. No depende de ningún pastor, no depende de ningún ministerio, no depende de ninguna religión, depende 100% de Él. Y cuando tú y yo aprendemos a depender de Él, entonces ¿sabes qué? Te dedicas a predicar. ¿Sí? Como en el libro de Hechos 2, dice que entonces esa era la iglesia primitiva. ¿Sí? No cesaban de compartir y predicar en todos los templos y en todas las casas que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y esa es realmente la llenura del Espíritu Santo. Ese es realmente lo que el Espíritu Santo viene a hacer. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Ahorita vamos a 2 de Corintios. Fíjate bien. Acompáñame a Hechos 1. Hechos capítulo 1, por favor. 4 y 5, versículo 4 y 5. Y esta es la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice, y una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Y Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y más adelante en Hechos 1:8 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre de ustedes, recibirán ¿qué? Poder. ¿Qué recibirán? Poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Y esa es la llenura, para eso es dado el Espíritu Santo, para que seamos testigos. ¿Testigos de qué? De su poder. ¿Sí? Pero esto se va a dar cuando tú y yo salimos y predicamos que Jesús es el Cristo. Realmente las cartas paulinas, ¿sí? 13 cartas escribió el apóstol Pablo. Es el que más cartas escribió a la iglesia. Pero realmente él nunca se apartó del mensaje, como decía el pastor. ¿Sí? Toda su vida, el apóstol Pablo dio su vida por ese mensaje. Nunca lo cambió. El apóstol Pedro también compartió y dio su vida por ese mensaje. Nunca se cambió el mensaje. Y realmente las cartas son el testimonio de Pablo
por salir y predicar que Jesús era el Cristo. Es todo lo que le acontecía a Pablo. Hoy podemos ver cómo se utilizan las cartas de Pablo. ¿Para qué? Para que las iglesias crezcan. ¿Para qué? Para que se resuelvan nuestros problemas. Pero realmente lo que hacía el apóstol Pablo era salir y predicar, y era contar sus vivencias, era platicar lo que el Espíritu Santo lo mandaba a hacer, lo que el Espíritu Santo lo ofrecía a hacer. Pero el mensaje de Pablo nunca cambió en su vida. Siempre predicó que Jesús es el Cristo. Y eso es en lo que se ha errado en la iglesia en México. Queremos salir y evangelizar con alabanza, queremos salir y evangelizar dando a lo mejor un versículo de la Biblia, pero no le explicamos realmente a la gente que Jesús es el Cristo de sus vidas, y que esta palabra, este evangelio, dice, tendrá que ser escuchado. ¿Para qué? Para testimonio a las personas, a las naciones. Y es un mensaje que tiene que ser escuchado para testimonio. Y entonces Dios se encarga ¿de qué? De añadir a la iglesia los que han de ser salvos, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a vivir. Y realmente ese es para eso vino el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? Y ahora sí, acompáñame a 2 de Corintios 5:11. Y dice, los que tienen título en sus escrituras, dice, el ministerio de la reconciliación. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestra conciencia. Al hombre podemos engañar, al hombre podemos persuadir, pero a Dios no hay quien lo persuada, a Dios no hay quien lo engañe. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino que os damos ocasión de gloriarlos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, pero si somos cuerdos, dice la palabra, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego dice, luego todos murieron, ¿sí? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Luego todos murieron. Cuando realmente nos constriñe el amor de Cristo, cuando realmente tenemos la revelación de que Jesús es el Cristo de nuestra vida, entonces nuestra alma, nuestro espíritu se constriñe por aquellas personas que no tienen a Cristo, ¿sí? Realmente se constriñe nuestro espíritu, y entonces dice, y luego todos murieron a sus delitos y pecados. Morimos a nuestra carne, morimos a nuestras pasiones, morimos a nuestros deseos, morimos a nuestros deleites. ¿Para qué? Para compartir su palabra. Y luego dice en el 15, y por todos murió, para que los que viven, ¿ya qué? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quién le da la gloria a Dios? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, ¿qué? El ministerio de la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué hermosa responsabilidad nos ha otorgado Dios! El darnos el ministerio de la reconciliación. Y ese es el ministerio, amados, que duele. Ese es el ministerio que a veces a nuestra carne le cuesta trabajar. El ministerio de la reconciliación. Fíjate qué dice en el 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado, el de la reconciliación, el ir y de predicar este evangelio, el ir y predicar que Jesús es el Cristo, el ir y que la gente conozca. Y entonces realmente, ¿sabes qué? El evangelio del reino realmente es una respuesta a la humanidad, realmente es una respuesta a las personas. Por eso los apóstoles, la iglesia primitiva reunía, ¿sí? Reunía todo, lo daba a los discípulos. ¿Para qué? Para que fuera repartido y para que pudieran extender el evangelio y se pudiera extender el evangelio del reino. La importancia que se le daba a la iglesia primitiva. Porque sabes que no hay otro ministerio que podamos tener como iglesia que el que nos ha encargado Dios, para hacer su voluntad. ¿Sabes cuál es su voluntad de Dios? Ya dijimos que es buena, es agradable y perfecta. Pero la voluntad de Dios nos lo dice en Juan 6:40. Acompáñame a Juan 6:40. ¿Sí? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y fíjate qué promesa te da el Señor. Y yo personalmente, le resucitaré en el día postrero. ¿Alguien le puede dar la gloria a Dios? ¿Sí? Y esa es la voluntad del Padre, que le vean a Él, pero aparte que crean en Él. Y si a veces yo le digo allá a la iglesia en la que Dios me ha permitido el poder presidir, ¿por qué no compartimos realmente la palabra? ¿Por qué no salimos a evangelizar? Porque realmente no terminamos de creer que Jesús es el Cristo. Porque realmente creemos más a veces en lo que Satanás nos habla, en lo que Satanás nos dice, en lo que Satanás nos dice que no podemos hacer o no debemos de hablar, y nos paralizamos, y entonces no podemos vivir una vida en libertad como la que Él nos prometió, porque Él lo que dice en su palabra, eso se cumple. Y Él dijo que la verdad nos haría libres, ¿sí? Nos haría libres de las ataduras de Satanás, nos haría libres del pecado, nos haría libres de cualquier situación. Y eso realmente se ejecuta en nuestra vida, ¿sí? Pero ¿por qué no predicamos? Porque no estamos terminando de estar nosotros convencidos de que Jesús es el Cristo, ¿sí? ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que ni siquiera lo haces tú o yo, lo hace Él. Amén. Lo único tú que tienes que hacer es ser el portador del mensaje, llevar la buena nueva, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para el judío, decía Pablo, luego para el griego. A Pablo le decía, me conviene evangelizar, me conviene compartir las buenas nuevas, ¿sí? Y entonces ahí podemos entender un poquito Romanos 10:9. Acompáñame a Romanos 10:9, cuando dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquí yo no veo en las Escrituras que hable que sea una oración que tenga que hacer la gente. Y eso era lo que hacíamos a veces en la congregación. Invitábamos a la gente nueva, ¿sí?, a que hiciera esa confesión, a que confesara esa porción de la palabra. Y a veces la gente lo hacía por compromiso o lo hacía para quitarse del problema, pero difícilmente regresaba a la congregación. Pero esta palabra nos es dada a nosotros.
Esta palabra es para los que somos hijos del Rey, para los que somos hijos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y el Cristo de Planeta Rica, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo para vida eterna, por gloria y a su nombre. Amén. Y esa es una palabra que tú y yo tenemos que confesar. Es una palabra que tenemos que creer cada día. ¿Cuántos de aquí se levantaron realmente diciendo: Señor, hoy a quién le voy a predicar tu palabra? Vamos a ser honestos. ¿Alguien se levantó hoy con ese pensamiento? ¡Wow, Señor! ¿Hoy a quién me vas a poner para predicarle que Jesús es el Cristo? ¿Sí? Siendo que eso es por lo cual Dios te tiene en esta tierra. El privilegio de que Dios te tenga aquí, porque te ha encargado el ministerio de la reconciliación. Por cuanto Él no vio el pecado de la gente, sino que Él en Cristo Jesús, su Hijo, estaba reconciliándolos con el Padre. Y ese es el motivo por el cual tú y yo, ese es el motivo. ¿Qué sucedió realmente en el aposento alto de Marcos? Acompáñame a Hechos 1, 4, 5. Y dice: y una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con mi Espíritu. Y ese es el Espíritu, esa es la promesa del Espíritu. Esa es la promesa que ellos esperaron para salir y predicar a todas las iglesias y a todas las casas que Jesús era el Cristo. Y entonces, ¿sabes qué? Empezó esa región de Cesarea, porque era el César el que gobernaba, de Filipos, que era su achichincle, que le dio a gobernar esa, empezó a ser conquistada por la palabra y por el poder de Dios, y empezó a predicarse que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Y esa nación poderosa, esa nación fuerte que empezaba a emerger, que ya era una nación conquistadora, empezó a ser derrotada y empezó a ser vencida por el poder de Dios, por la palabra del Evangelio. Y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que evangelizar, el llevar el ministerio de la reconciliación. ¿Y cuál es la promesa para nosotros ahora? Hechos 1:11, cuando está ahí Pedro y se acercan los ángeles y le dicen: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo hemos visto irse. Y esa es la promesa para nosotros, que Jesús el Cristo va a regresar por su iglesia. Amén. ¿Sí? Y esa es la promesa. Con esa fe, la iglesia primitiva salía a evangelizar, porque pensaban en ese entonces que si se compartía y se evangelizaba toda esa región, todo lo que hasta ellos conocían, iba a regresar su Señor. Realmente, ¿cuántas veces anhelamos nuestra venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? ¿Sabes que tremendamente en la iglesia, en la congregación, se ha infiltrado tanto humanismo, se ha infiltrado tanta filosofía humana, que se sigue enseñando a la gente que se trata de ellos, que se trata de nosotros, ¿sí? Que se trata de nuestros problemas, y nos olvidamos de los de afuera. Esa es la justicia de Dios. Cuando tú vienes, venimos a buscar el reino de Dios, y le alabamos, y le adoramos, y danzamos, y brincamos, y damos gloria a Dios. Pero su justicia es que desde gracia lo que hemos recibido de gracia, ¿sí? Y entonces se cumple su palabra. Y entonces buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido, ¿sí? Y entonces no te tienes que preocupar. No te tienes que preocupar si se
cayó el peso colombiano, o sea, hay devaluación. Lo único que te tienes que preocupar es en proclamar y predicar que Jesús es el Cristo, ¿sí? Y Dios empieza realmente a obrar a favor nuestro. Dice su palabra que miremos las aves del cielo. ¿Cuándo has visto un pajarito mordiéndose las uñas? A ver qué va a comer. Nunca, ¿verdad? Dice, mira los lirios del campo. Ni aun Salomón con toda su riqueza podía vestirlos así. Ahora, ¿qué haré yo por un hijo? ¿Qué hará tu Padre Celestial? ¿Qué hará Dios por ti y por mí? Él nos ama, amén. Él realmente nos ama y Él desea que nadie se pierda. Él dice en su palabra, en una de las cartas de Pedro, que Él desea que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, que todos sean salvos. Ese es el corazón de Dios. Y por eso a su iglesia le encarga el ministerio de la reconciliación, de predicar el evangelio del reino, de compartir que Jesús es el Cristo, verdadero rey, verdadero profeta, verdadero sacerdote, y que en Él están resueltos los problemas fundamentales del hombre, que ningún partido político lo va a poder solucionar, ninguna congregación, ningún ministerio, por muy grande que sea, va a poder resolver el problema del hombre o de la humanidad. Solamente en Jesús el Cristo está resuelto el problema, ¿sí? En Él está tu problema y mi problema está resuelto. Consumado fue. Y cuando se refiere al decir consumado es que Él lo vivió, que Él lo padeció, que Él lo ejecutó y lo dio y se dio por amor a nosotros. Eso es lo consumado. Hecho está, hijo mío. Si tú vas a un restaurante, si yo te invito a un restaurante y pago la cuenta, ¿la vuelves a pagar tú? No, ¿verdad? Ya está pagado. Todo está pagado en ese sacrificio. Por eso es Jesús. Por eso el mensaje con el que empezó el apóstol Pedro, ¿sí? Israelitas, a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo de Israel. Amén. Y ese mismo Señor, el Cristo, es el Señor del planeta Rica. ¿Sí? Acompáñame por favor a Judas. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles y exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesús el Cristo. Mas quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Sí? ¿Y cuál es la fe que nos fue dada una vez a los santos? Vamos a Primera de Juan, capítulo 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Versículo 2. Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos.
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y entonces sus mandamientos no nos son ¿qué? No nos son gravosos. No nos cuesta trabajo obedecer. No nos cuesta trabajo el amar al prójimo. No te cuesta trabajo perdonar. No te cuesta trabajo pedir perdón, sino que realmente pasas de tu estado en el cual estabas de Génesis 3 a tu estado original de Génesis 1 y Génesis 2. Como el pez en el agua, como el árbol enraizado, así pasamos tú y yo de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios, a pertenecer y regresar a nuestro estado original. Eso es lo que vino a hacer Jesús el Cristo, a regresarnos a nuestro estado original. Gloria a Dios, amados. Amén, aleluya. ¿Sí? Ese es realmente el evangelio de que Jesús es el Cristo. ¿Sí? Y eso es lo que la gente tiene que saber. Pero ¿sabes qué? Tienes que ser testigo. Por eso compartimos. Y con esto concluyo. Acompáñame a Juan, capítulo 15, por favor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y entonces, ¿sabes qué? Ya no lo haces en tus fuerzas, ¿sí? Lo haces en el poder de su Espíritu, ¿sí? Él te limpia, Él te quita ese pecado en el cual le estás batalle y batalle, queriendo quitarlo con alabanzas, en leer la Biblia. No, tú cumple su voluntad, que vean al Cristo y que crean en Él, y Él te va a limpiar. Amén. ¿Lo crees? Y Él te limpia para que entonces lleves más fruto y se cumpla realmente su voluntad, se cumpla realmente el propósito por el cual Él te tiene aquí en la tierra. Y por último, Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito, y cuando llega a serlo, lo haces hijo del infierno 2 veces más que vosotros. ¿Sí? ¿Y a qué se refería aquí Cristo? Aquí le está hablando a los religiosos. ¿Sí? Aquí está hablando a aquellos que hacen proselitismo de alguna denominación, de alguna religión. Tú y yo no hacemos proselitismo. Tú y yo vamos por esas almas que le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y entonces Él en su misericordia se encarga, y este lugar no va a alcanzar. Se van a tener que hacer 5 servicios cada domingo y luego entre semana, ¿sí? Porque ¿sabes qué? Porque entonces entendiste en tu espíritu el mensaje, y entonces ya no nada más se trata de ti, ya no vives para ti. ¿Para quién vives? Para Cristo, ¿verdad? Y entonces si militamos para Él, ya no podemos militar en las cosas del mundo, ¿verdad que no? Ahora militamos para Él, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando empezamos a compartir esta verdad, amados, realmente la gente empezó a tener su crecimiento. Y aquí está parte del equipo que no me dejan mentir, ¿sí? Si no, entonces sería mentiroso. Hablar aquí es bonito y es fácil. Hoy en día hay muy buenos oradores, hay muy buena gente que habla bonito, ¿sí? Pero el predicar su palabra es vivirla. Y entonces podemos presentarnos. Cuando el apóstol Pablo terminaba, le dijo a su discípulo: he peleado la buena batalla, he peleado la buena batalla. Y eso es lo que Dios quiere, para cuando estemos delante de Él, le podamos decir: mi Cristo, peleé la buena batalla, aquí estoy. Y todos esos regaños, insultos que te llevaste son las cicatrices de guerra que te vas a llevar, ¿sí? Y entonces le vas a poder decir a tu Dios:
Padre, aquí estoy. Y te va a decir Él, entra a la presencia de tu Señor. ¿Cuántos quieren eso en su vida? Ese es el propósito, amado. Y es con ese corazón venimos, con ese corazón vamos a estar estos siguientes 2 días aquí con ustedes. Es el corazón de nuestros amados hermanos de Corea, de nuestros pastores de Corea, ¿sí? Que vienen a compartirnos con ese corazón. No buscamos nada más que realmente la iglesia del Señor se active a predicar su palabra, ¿sí? Y que la gente conozca que Jesús es el Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Bueno, no sé si pueda terminar con una oración, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, por favor. Y a lo mejor a alguien el Espíritu de Dios le toca ahí en su corazón. A lo mejor el Espíritu Santo, no a lo mejor, es lo más seguro, que realmente el Espíritu Santo nos esté redarguyendo. Dice su palabra que Él es el único que trae convicción de falta y de pecado, ¿sí? A veces podemos decir, bueno, yo no peco. Dice su palabra que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya le es por pecado, ¿verdad? Y a veces el hecho de no hacer lo que Dios nos manda hacer, ya nos es por pecado. Ese fue por eso entró el pecado a la humanidad. Eva perdió la palabra del Señor. No fue el fruto que se comió, sino que perdió la instrucción, perdió la palabra que Dios le dio a Eva. Y por eso entró el pecado. ¿Me acompañas con el teclado, por favor? Gracias. Eso fue el pecado. ¿Cuántas veces nos desviamos de la palabra de Dios? Nos desviamos del propósito de Dios. Venimos los domingos, alabamos a Dios, le servimos, pero salimos allá a la calle, se nos cierra un cristiano y le echamos el carro o le decimos algo y nos roba el gozo, que es algo que tú debes de luchar fervientemente por esta fe y compartirle. Esa es la misericordia de Dios, el amar al miserable que está allá afuera, amar al miserable que está sin Cristo, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Cerramos nuestros ojos para no distraernos, ¿sí? Y si el Espíritu te está hablando, puedes decirle ahí en tu lugar, perdóname, Señor, porque no he estado haciendo realmente lo que me has mandado hacer. Algunos de ustedes, el Señor les ha hablado de cosas que tienen que hacer y no lo han hecho y no hemos sido obedientes a su palabra. Así que es un buen momento para ponernos a cuentas con Él y empezar y decirle, Señor, en este seminario quiero que tú seas el que abras mi entendimiento para que se quede en mi corazón esta verdad, esta palabra, y poder lograr el evangelismo mundial, Señor, en nuestros días. Hablar del núcleo de la Biblia, que Jesús es el Cristo, compartir tu verdad, Señor, este evangelio que se ha estado perdiendo, el evangelio original que tú nos has dado para reconciliar a la humanidad con Cristo. Así que aquí estamos, papá, en el nombre de Jesús el Cristo. Te pedimos perdón, Padre, porque hemos dejado de hacer la tarea, Señor, que nos has encomendado, ese hermoso ministerio que nos has encargado, el de llevar a la gente a que conozca que Jesús es el Cristo. Algunos para salvación, Señor, y a otros para testimonio a las naciones. Y dile, yo quiero ser testigo, Señor. Yo quiero ser testigo. Tú lo haces, papá, pero yo quiero ser un testigo fiel de que tú eres Jesús el Cristo de nuestra nación. Y que ahora, Señor, podremos llevar con mayor exactitud, como Priscila y Aquila, tu palabra a otros lugares.
Úsame a mí, Señor, envíame a mí, capacítame, prepara mi corazón, Señor, prepara mi tierra para recibir la semilla en este seminario, Padre, en el nombre precioso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, el Cristo de mi vida. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados. Gracias.